Hoy vamos a profundizar esta palabra que nos va a ayudar mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual, y comprender la sabiduría que Dios tiene para con nosotros. Hay algo importante que nosotros tenemos que ir sanando, que son las áreas emocionales, que eso va a estar todos los días. El azote de las emociones, esto tiene que ver con circunstancias que vamos a tener que todos los días lidiar. Es difícil quitar una emoción. Las emociones no se pueden quitar, ya que somos almáticos, no se pueden quitar, pero sí se pueden controlar. Y ahí donde nosotros tenemos que controlar y discernir cuando venga una opresión o un ataque del enemigo. Cuando hablamos del azote de las emociones, claro que a veces duele, a veces daña, se siente el cuerpo porque está siendo azotado en algún área emocional, y eso causa al alma dolor o causa al alma un área en que necesitamos sanar. Hay una escritura a través de la palabra que hemos visto que de las emociones renovado el espíritu de vuestra mente. Efesios nos habla 4:23. Claramente importante entender las emociones porque son muy diferentes siempre las del hombre y la mujer, con 2/3. Y esa emoción se tiene que canalizar, controlar y tener dominio propio. La manifestación de la emoción siempre se nota más en el rostro de la mujer, la área emocional. Esto es cuando se enfrenta a situaciones diversas y son manifiestas siempre en el rostro diferentes tipos de emociones. Esos son parte de lo que es una estructura humana. Ahora, cuando hablamos del azote de las emociones, tiene que ver con una diferencia en áreas de una persona. En una mujer puede ser hormonal, emocional, sentimental, mental, espiritual, en diferentes áreas, el cual el enemigo va a tratar de dar la confrontación de las emociones. El azote de las emociones tiene que ver con una batalla en un mundo real, un mundo espiritual, que se tienen que lidiar cada día, todos los días va a haber esa confrontación, las confrontaciones. Y en esas confrontaciones donde tenemos que sujetar y entender cuán importante es saber cuando el enemigo quiera entrar. Marcos 5:25 nos dice que había una mujer que ya desde mucho tiempo, desde 12 años, padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vemos a esta mujer entonces que en su dolor, en su área de el sufrimiento en su cuerpo, 12 años estaba con el flujo de sangre. Flujo es la palabra rixus, que quiere decir un borbotón de sangre, un flujo. Es lo que ella mantenía. Este es pneumoastenia. Pneumoastenia tiene que ver con algo de una enfermedad. Y esta mujer ya llevaba mucho tiempo, muchos años, 12 años, con este problema en su cuerpo. Había constantemente esa sangre que fluía sin un control. Y había gastado todo, había ido a médico, pero no había encontrado la solución para su problema. Y antes dice que le iba peor. La versión BLS aclara más ese flujo, donde dice entre la gente iba una mujer que estaba enferma durante 12 años y perdía mucha sangre. Bat lo menciona claramente, había una mujer que hace 12 años padecía de una hemorragia. Esta es una hemorragia que la mujer tenía constantemente, no había un control. Algo estaba sucediendo en que se producía este sangramiento. En esta versión dice una hemorragia de sangre que representa la vida. Entonces no solamente la mujer tenía este problema, sino que esto afecta también el área emocional,
porque cuando hay pérdida de sangre también se producen situaciones diversas. El sangrar afecta mucho la parte corporal, la parte emoción. El sangrado afecta la emoción y las altera también, porque la sangre, que es vital dentro de un cuerpo, y una persona, lo mismo cuando se está desangrando por algún área en el cuerpo, se puede morir. Esta mujer entonces estaba muriéndose por dentro poco a poco, un sangrado cada vez, todos los días. No era así que cada cierto tiempo. Esto no era algo que la mujer cada un cierto tiempo perdía sangre, era constantemente todos los días, 12 años. No solamente la mujer tenía este flujo de sangre, sino también había un problema en el área emocional, porque el área emocional se daña. Imagínense usted, esta mujer no podía salir, no podía hacer cosas, no podía enfrentar situaciones, no podía disfrutar porque siempre le venían esa hemorragia. Y estamos hablando en los tiempos de Jesús, que no había tanta tecnología en la medicina. Entonces era todo un descontrol. No había un área que pudiera controlar. No había el área médica ni medicina para que pudiera controlar esto. Entonces no solamente la mujer tenía que lidiar con esto, sino también con la mirada de la gente, con los dedos acusadores. Marcos 5, verso 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó. Este es un área muy importante porque ella oyó hablar de Jesús. Recuerde que el que tiene oído oye. Oyó hablar de Jesús y vino por detrás y le tocó. Esta era una actitud muy importante que hizo la mujer. Recuerde que, vamos a verlo más adelante, que la mujer no solamente lidiaba con esto ella, sino tenía que lidiar con la sociedad, porque pasaba a ser inmunda, producto de lo mismo. Pero esta mujer se esforzó. Tenía que lidiar con la gente, tenía que lidiar con la ley, porque la ley era drástica. Entonces la mujer era impura. Y nadie podía acercarse, ni siquiera sentarse con ella, porque esa silla pasaba a ser impura. Ni en su cama sentarse, ni en su silla, ni en su mesa comer, porque la ley era así. Entonces ella se armó de valor, escuchó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocare, se fijan la fe importante que uno tiene que tener, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. De ahí viene el tema, el azote de las emociones. Porque el estar con una enfermedad durante mucho tiempo es un azote, incomodidad, no se puede hacer la vida bien, a veces hay amargura, tristeza, porque usted quiere estar sano y no puede, y eso afecta también el área emocional, no solamente que haya la enfermedad, sino afecta también el estado anímico. Las personas por eso se deprimen, porque viven con una enfermedad al cual desearían ser sanos para hacer muchas cosas, pero ese azote está por delante. Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. ¿De qué? De tu azote. De ahí donde sacamos el tema, el azote de las emociones. Versión Bad dice, hija, tú te has sanado. Tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Torres Amad dice, y queda libre de tu mal. Chuniman, ve en paz, se sana de tu plaga. O sea, que no solamente la mujer lidiaba con algo, sino que tenía que aguantar las miradas de la gente, de la sociedad, el dedo acusador, porque el hecho de que botara sangre era, ante la ley, era una aflicción, era un tormento, y no era mirada en bien, era aislada, era rechazada por la sociedad, por lo que era en ese tiempo, por la ley.
Ahora la ley ya estamos en el Nuevo Testamento, pero recuerde que se regían por la ley, por la ley, por la Torá, se regían. Por eso que esa ley decía que la mujer que tuviera flujo de sangre sería inmunda. Entonces la mujer tenía que lidiar con todo esto, con ese azote, con esa aflicción, con ese mal, con esa plaga, como dice Yuneman. En Marcos 5:28 vuelve nuevamente a decir: si tan solo tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Volvemos a la misma expresión de la palabra azote. Y de ahí es el libro, el azote de las emociones. Porque no solamente va a afectar el cuerpo, sino también decisiones. Las emociones son alteradas. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Hasta ahí la mujer estaba escondida. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque si la sorprendían que ella tenía realmente un problema de flujo de sangre, como era mal mirado por la ley, podría ser hasta apiedrada porque se acercó a la gente. Era inmunda. Entonces todo lo que la mujer tocara quedaba inmundo. Entonces ella no solamente fue a buscar el milagro, sino que se arriesgó también a que la pudieran lapidar los fariseos. Entonces la mujer, temiendo y temblando, se fija que aquí está la presión de que con miedo, porque no sabía qué iba a suceder, porque estaba ella con una enfermedad que no tendría que haberse acercado a nadie ni tocarlo. Y ella, temiendo, con miedo y temblando, con temor, sabiendo lo que ella había dicho, había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La fe de la mujer la sanó del azote. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Si mantenemos la fe en algo, la convicción, Dios puede obrar en cualquier azote, cualquier área que se esté viviendo. El azote tiene que ver con un látigo, con un flagelo, con una enfermedad, con una plaga, con un juicio, en área espiritual, en área sentimental, en área de enfermedad. La mujer estaba viviendo entonces un problema hormonal diferente, un problema que no había un control, no había un dominio, porque ya no pasaba por ella el que esa sangre no virtiera, sino que el cuerpo mismo lo expulsaba. Ahora, cuando dice el látigo, tiene que ver en esa misma área emocional, porque está alterada, dañada por la enfermedad, y el látigo del cuerpo daña el cuerpo. La mujer estaba siendo azotada cada día con un problema hormonal que no tenía un control, una menstruación sin control, alterada. Imagínense una mujer normal cuando pasa estos síntomas, eso ustedes deben saber más que yo, no andan bien porque están en un proceso, la menstruación, pero esto era todos los días. Si solamente cuando llega ese periodo hay dolor de cabeza, no quiere que nadie le hable, está muy sensible, pasan por un proceso anímico impresionante de áreas emocionales, ahí ni acercarse. Pero imagínese usted esta mujer viviendo 12 años con el mismo problema. ¿Cómo tendría que estar su emoción? ¿Cómo estaría su estado anímico? Es importante entenderlo. La mujer había ido a los médicos, pero gastaron todo y no podían hacer nada. Y la persona va perdiendo su fuerza. Esto es lo que estaba sucediendo. Porque no había una solución, no había un control, no había que nadie la guiara. Y tenemos también la ley mosaica. Este es un problema peor todavía. Porque ella no solamente tenía que lidiar con esa vergüenza, con ese dolor, sino que todo el mundo sabía que era un problema ante la ley. Porque la ley sobre los flujos corporales dejaba a una persona impura. Esa era la ley. La ley claramente era estricta.
y la gente tenía que obedecer a la ley. Lo que menciona aquí, Levíticos 15:19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo tuviere en su cuerpo, 6 días será apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Vemos la ley entonces que era drástica. El punto aquí, que aquí está hablando de un área de flujo de sangre de una menstruación normal. Y ahí la mujer tenía que esperar el proceso de los 7 días para la recuperación, para poder nuevamente volver a sus quehaceres, y ahí tenía que pasar ese proceso. Después volver, lavar su vestido, lavarse y que Dios terminara el proceso. Pero esta mujer había lidiado ya durante 12 años con ese problema. La mujer no podía vivir una vida normal, ni en lo espiritual, solo era el azote, que no dejaba desarrollarse por un área anímica, un área emocional. Imagínense que ella no podía salir porque venían estos derrames, y la gente la miraba con esa mirada acusadora, porque sabía que eso era, ante la ley mosaica, era un pecado y era algo grave. No usaban la misericordia. Levíticos 15 dice: cualquiera que tocare su cama lavará su vestido, después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Se fija que no podían ni siquiera tocar su cama. Y otra, cualquiera que tocara el mueble de su casa también tenía que pasar a esperar el tiempo de la purificación, porque también quedaba inmundo. Y cualquiera también que tuviere sobre su cama o sobre su silla, en cualquier lugar sentado, quedaba también inmundo hasta la noche. Imagínense qué vida es eso. Yo creo que esta mujer no tenía muchos amigos y pocas personas que la visitaran. ¿Por qué? Porque los que visitaran, la que lo van a ver a esta mujer, las visitas tendrían que tocar, tendrían que sentarse, tendrían que estar ahí, y pasaban a ser inmundos también, o impuros. Entonces van a tener que también pasar por el proceso de liberación. Entonces la mujer no solamente lidiaba a ella una carga, sino la mirada acusadora, el juicio de los fariseos. Porque es importante entender todo esto, en que a través de esto pasa a ser estas leyes. Estas leyes, es importante que todo lo que sufría daba lugar a que era una transgresión. Todas las leyes que eran órdenes, y bueno, la gran mayoría de las leyes de Levítico menciona claramente en que todo ese desorden que había hormonal causaba mucho daño a la mujer, y principalmente el salir. Entonces, todo esto estaba dando a conocer que no llevaba la vida de la mujer claramente algo sano. La ley todo esto lo que mencionan la ley de Levítico, es la ley que fue escrita en el libro de Moisés. La ley de Moisés, esta era la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que fue escrita durante la travesía de Israel alrededor de 1446 a.C. Entonces comienza, se llama la autoría mosaica o la ley mosaica, que menciona Levíticos, que lo habló Moisés. Moisés habla de todo esto, y esa es la ley. Lamentablemente que hubieron muchas cosas que fueron en la ley, y como fueron escritas, porque Moisés escribió en la ley, y eso a veces era muy drástica, porque ellos quizás lo hacían con ese fin, tratando de que sea lo mejor para Dios, pero a la vez también lo que escribió Moisés y empezó a hacer todas estas leyes, que era por la purificación. Ahora aquí estamos viendo en esta ley
en que la mujer en Levíticos 15:21 está hablando de un grado de menstruación. Pero lo mismo que sucede con esta mujer, que también una menstruación, pero la diferencia es que no había un control. Entonces, cuando habla de la ley de Moisés que la hizo, que lo que estamos viendo en pantalla, que es la ley de Moisés, sabía que la mujer durante un periodo, decía claramente un texto anterior, que quedaba inmunda durante un cierto tiempo y listo, después se terminaba y seguía a hacer. Esto era una vez al tiempo, una vez al mes. Era un proceso de menstruación. Pero cuando hablamos de la mujer, era todos los días. Entonces, ahí donde lo que he tratado de darle a conocer, que aún era mucho peor lo que estaba sufriendo esta mujer, porque ni siquiera ella iba a ser una vez al mes, sino que todos los días iba a ser inmunda, pasaba a ser impura. Y la mujer, cuando tenía este azote, era marginada, desechada por los grados que estaba viviendo. En sus emociones eran afectadas también, porque no podía hacer su vida. Era un azote que no solamente era físico, sino también un azote en su emoción, en su espíritu. Una batalla que lidiaba todos los días. Imagínense no poder salir, no podía comprar, no podía ir a un parque, porque le venía eso y la gente ya la conocía, que ella tenía ese problema. Entonces ya estaban las miradas siempre acusadoras y nadie podía acercarse a ella, porque el que tocara su cama, su silla, su mesa, pasaba también a ser impuro y tenía que purificarse aquella noche. O sea, yo creo que nadie se acercaría a esta mujer para no recibir la impureza de ella. Así era de fuerte todo esto de la ley mosaica de Moisés. Pero volvemos al punto de que aquí era más que un grado de menstruación, sino que era un azote de lo que ella estaba lidiando 12 años. Ahora imagínense que en el hombre fuera diferente, no por la menstruación, sino por la área emocional. Porque la mujer, como es 2/3, la mujer en 2/3 le va a afectar mucho más. Entonces usted colóquese a pensar que la mujer con 2/3, el hombre tiene 1/3 de emoción. Son diferentes. Entonces con 2/3 de emoción, imagínese cuánto más le debe haber afectado en su intimidad, en su relación de su intimidad como persona, en su intimidad como en relacionarse con las personas, en el salir. Imagínense esta mujer, la familia, cuántas veces tendría que haberla rechazado, no tenía visita. Y quizás a lo mejor la gente le compraba cosas y le llevaba, porque ella ir a un lugar y llevar algo o a comprar algo, esa persona pasaba así impura igual. Así era de fuerte, era muy drástica la ley. Entonces la mujer estaba atada no solamente a algo físico, sino a áreas emocionales. Tiene un gran potencial, pero es atacada en las emociones. La mujer tiene un gran potencial en el 2/3, pero muy atacada en las emociones. Por eso que hay que quitar ese azote. Lo que ayuda mucho es la oración, porque la oración quita el velo del azote. La oración quita el velo de la área emocional. Nos doblegamos a él, suyujamos la carne, suyujamos las emociones, los sentimientos, y dejamos que Cristo tome el control. 2/3. 2/3. Y hay muchas áreas en que la mujer puede ser servicial, creativa, dadivosa. Por eso que en toda la iglesia siempre lo que hay más es mujeres. Pero cuando la mujer en su área emocional lleva algo negativo, hay que Dios nos libre. Por la cantidad de emoción que traspasa. Esta es muy importante porque nos ayuda a entender cuán necesario es librarnos de todo un acontecimiento. Mire, la mujer es como una discusión con la reconciliación con su esposo, guarda mucho el área emocional, como podemos ver ahí en pantalla, léalo ahí. Así a veces es, guarda mucho. Entonces, cuán importante es, imagínense, si solamente una mujer sana pasa todo eso, ¿cuánto más va a ser con un área que lleva 12 años? Por eso que siempre leímos la historia de la mujer del flujo de sangre, pero la leímos tan superficial en que después la sanó el Señor. Pero si nosotros nos colocamos a pensar todo lo que él sufrió
lo que ella sufrió, 12 años cargando un azote, 12 años, y no solamente en su cuerpo, sino en sus emociones. Emocional, no, yo creo que esta mujer no vivía con gozo, andaba con amargura, tenía que vencer esas ansiedades, porque nadie la quería, porque sabían que si se contaban con ella o llegaban, nadie la visitaba, porque el que llegaba a su casa quedaba inmundo, quedaba impuro, y tenía que esperar toda una noche para la purificación y después volver a realizar sus cosas. Entonces nadie, yo creo que quería esa área de que el pueblo, porque el que no cumplía esta ley era castigado. No solamente era una ley, eran castigados, y pueden también llevar a penas de muerte, porque están infringiendo la ley de Moisés, están infringiendo la ley de la Torá, están infringiendo la ley. Y recuerde que en esos tiempos los fariseos estaban pendientes a quien no cumplía la ley. Eran los primeros en que se tiraban encima para que se cumpliera la ley, aunque ellos lo hacían para ser vistos, haciéndose los santos, pero eran los sepulcros blanqueados. Insisto que la mujer es el gran potencial, pero hay que tener cuidado en todo eso por los sentimientos, por las emociones. Por eso que la mujer sabia edifica, la mujer virtuosa edifica. Ahora, todo el potencial de la mujer, de esta mujer, estaba alterado. No podía dar lo que ella tenía como por naturaleza. No podía dar lo que ella tenía por naturaleza de sus emociones, de hacer muchas cosas, de muchas actividades, no la podía realizar. Entonces la frustración debe haber sido muy potente. El doctor Zweig de Viena fue una de las primeras personas que habló sobre el periodo menstrual de la mujer en 1920. Y él le llamó así el veneno menstrual monotoxina, porque los médicos descubrieron que la sangre menstrual posee tipos de toxinas y que simplemente eso también puede causar daños al hombre cuando hay la relación, porque está en un proceso menstrual. Y eso él le coloca así, le dice: el proceso de la mujer es un veneno. Interesante todo esto, por eso es que siempre prohíben en la relación mantener la relación en esos periodos, porque son monotoxinas y eso puede también hacer daño. Entonces, en Levíticos claramente vemos cómo era drástico la situación. Levíticos 18, 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en la impureza menstrual. Se fija que aquí está hablando de la impureza menstrual, que es una vez al mes. Pero la mujer no era ese trato, era todos los días. Entonces imagínense la carga que llevaba. Además, no tendrás acto carnal, lo que hablaba anteriormente, con la mujer de tu prójimo, porque contaminándose con ella. Ahí es lo que estoy hablando, no se podrían tener una relación. Esto es lo que habla entonces la importancia del cuidado, porque la ciencia descubrió también que no solamente el hombre puede producir daño en esa etapa de la mujer, sino que también en la mujer puede traer problemas, daños también, como en las funciones cíclicas se pueden alterar, y también puede producir un cáncer de útero, que frecuentemente, por lo general, en esas áreas, el cáncer de útero. Todo esto nos ayuda mucho más a entender lo importante del cuidado que nosotros tenemos que vivir y controlar en todas las áreas, para que así no pueda el enemigo tomar un control. Aquí estoy dando los datos también dato importante también de que sí, los judíos se cuidan por estas situaciones, y también quiénes eran las mujeres también asnequinasis, en que ellos son las mujeres judías que ellos tienen mayor cantidad de contagios de genes y mutilaciones a través del cáncer de útero. Pero son las judías askenazíes, que son muy diferentes a las judías, ellas se cuidan completamente. Las mujeres judías askenazis, ellas son las que vivían en Israel, pero son de los países europeos. Algunas de ellas están volviendo a Israel. No son originarias, nacidas
realmente en Israel, sino que estuvieron fuera de Israel, en estos lugares de las y si nacieron fuera de Israel, sus culturas igual pasan a ser contaminadas, porque pasan a ser cultura de los países europeos. Su comida, su medicina, son portadoras por lo mismo, porque no son realmente las mujeres judías. Estas son las mujeres, no son realmente mujeres étnicas, originarias. Son las portadoras, producto de que no realmente viven en lo que es la ley. Y aquí están mencionando lo mismo para que pueda usted tener un antecedente también importante. ¿Cuán necesario entonces entender que todo esto nos ayuda mucho a profundizar, a poder saber la necesidad y poder ser sanos de áreas emocionales? Recuerde que no solamente afecta a alguien, sino a todo el entorno. Cuando hay un proceso también de una enfermedad, hay un problema de actividad cardíaca, la presión sanguínea, los músculos, las alteraciones hormonales, afecta el área emocional, espiritual, física, afecta a todo. Los flujos de sangre principalmente, se pierde el ánimo. Y esto es la menstruación. Imagínense la mujer todo el tiempo. La mujer cuando está solo en ese proceso anda depresiva, no quiere que nadie le hable, se encierra. Si uno le habla, se enoja, y si no le habla también se enoja. No hay cómo entender porque está en un proceso. Pero volvamos nuevamente a la realidad de esta mujer. 12 años. O sea, imagínense el estado anímico, cómo estaría esta mujer. Y ahí donde se produce toda esta área en que involucra a veces portadora de depresión, eso que se da más en mujeres que hombres, es por la misma lo que hemos hablado del 2/3. Se acelera mucho. Y también genera soledad cuando están en ese proceso. Genera a veces un sentimiento de rechazo cuando están en la menstruación. No quiere que nadie se acerque. Se colocan más sentimentales y le dice al esposo que tú no me amas, en que tú ya no me colocas atención. Y cuando el esposo le dice que le trae una flor en ese momento, ¿y para qué me trae la flor? No es que estoy sufriendo. Y así son. Porque acarrea un sentimiento de rechazo. Solo eso cuando es normal una menstruación. Y aquí hablamos cuando es normal, que son síntomas naturales. Pero la mujer ya lleva mucho tiempo. Una persona que está también siendo afectada en el área hormonal puede llegar a creer que el esposo no la comprende, no la entiende, no la considera. Empieza como una sensación de aislamiento. Y ahí comienzan las crisis. El esposo lidiando con ella, pensando cómo lidiar eso, porque son dos emociones diferentes, no son las mismas las emociones del hombre y la mujer, son muy diferentes. Entonces el hombre trata de entender y no puede entender porque no está en la capacidad de lo que pueda vivir. Como no se puede vivir lo que está viviendo la mujer, no lo entiende y se bloquea. Y ahí donde viene que muchos hombres como la mujer están en ese proceso, están en esa etapa, anda alterada en área emocional, no quiere que nadie le hable, y cuando le hable se molesta, y si no le habla también se molesta. Entonces ahí donde a veces vienen las crisis emocionales en ambos, y a veces los disgustos, las peleas, y muchas veces el quiebre, el matrimonio, producto de que no se controló o no se entendió. Entonces todo un proceso en que se tiene que trabajar bien para controlar, porque acarrea amargura. Y si hay amargura, entonces las personas se disuelven después del matrimonio, viene la separación o un divorcio. Todo esto puede acarrear sencillamente un área emocional. Entonces es importante entender esto. El azote entonces trae amargura. 3 ciclos de soberbias es el trato con el hombre al cual lleva al final un divorcio. El azote de este flujo trae también problemas en el sentido cardíacas, presión sanguínea, muscular, alteraciones hormonales, alteraciones emocionales, decaimiento, depresión, soledad, rechazo, amargura, tristeza, soberbia y a veces el divorcio. Y aquí estamos hablando solamente de un área de flujo de sangre normal, que es una vez al mes.
Entonces imagínense, una vez al mes todo esto viene en la mujer. El decaimiento, la soledad y todo eso. Pero la mujer que estamos hoy hablando no era una vez al mes que tenía este proceso de flujo de sangre, sino era 12 años. Una hemorragia. Una hemorragia. Con el afectado, la mujer también de flujo de sangre, ahí donde hablo del látigo, de las emociones. En Levíticos 15:24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo también durante 7 días. Y toda su cama que durmiere será inmunda. Imagínense, todo era contaminado. No podía acercarse, no podía hacer nada, todo se contaminaba, el mueble, la silla, todo era inmundo. Entonces el azote de las emociones golpea también en la intimidad, o física o intimidad con el Señor. No solamente un área física, sino una relación espiritual con Dios. Por tanto, es importante sanar estas áreas emocionales. Las áreas emocionales son las que más tenemos que sanarlo, porque todos los días ahora espiritualmente, y hombre y mujer, todos lidiamos con esta área emocional, pero es más en la mujer. Es más en la mujer por el 2/3 que tiene. El hombre fácilmente puede olvidar y seguir adelante. El hombre puede controlar algunas áreas, pero la mujer es difícil. No imposible, pero por ahí donde nosotros tenemos que tener o pedir a todos el dominio propio. El azote hace no poder a veces en que puedan tener hijos espirituales, porque hay una amargura. No llevan fruto, hay esterilidad espiritual. Esta mujer gastó todo lo que tenían los médicos y le acarreaba solamente puras pérdidas. Y si hay pérdida de dinero, hay problemas también. Hay problemas porque las cuentas, que el trabajo, y eso acarrea también áreas emocionales en que creen que no tienen una solución. Vamos a dejar hasta aquí este tema, está interesante, pero lo importante es poder entender cuán necesario es entender todo lo que estaba viviendo esta mujer, porque vivía constantemente con este sufrimiento. Pero la mujer dice que tuvo fe y vio su milagro. La mujer tuvo fe y vio su milagro y creyó. Por eso que el que cree verá la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos entonces tener: convicción, seguridad de creer que el Señor va a hacer lo demás. Pero siempre hay que trabajar todos el área emocional, principalmente más en la mujer, que ya lo hemos hablado bastante en lo que es el cerebro y todo el área emocional. Cada día dependemos de Dios. Cada día tenemos que aferrarnos a Él y damos gracias a Dios que esta mujer, una de las actitudes fue que creyó en el Señor. A pesar de la condición que estaba, ella creyó y escuchó hablar de Jesús. Y cuando escuchó hablar de Jesús, se acercó. Ella no tenía que haberse acercado a la gente por la ley. No tenía que ni tocar a nadie también, porque si tocaba a un hombre o cualquier persona quedaban impuros, quedaban inmundos. Ella se arriesgó a que la lapidaran, se arriesgó a que la enjuiciaran. Si hubieran estado ahí los fariseos, la hubieran tomado, agarrado y la hubieran apiedrado, porque era la ley. Entonces esta mujer, la fe fue mayor que lo que estaba viviendo. La fe fue mayor que la ley que se estaba dictando. Y esa fe, ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener: convicción, seguridad, y tener la convicción de que Dios en su misericordia nos bendice. Pero también tenemos que nosotros hacer algo, forzarnos, decir: yo quiero tocar tu borde de tu manto, Señor. Quiero tocarte por fe. Y lo tocamos con adoración, más que pedir. Lo tocamos con adoración, entregar nuestra vida y vaciarnos en el Señor. Pero esto tenemos que hacerlo en la gracia y la misericordia del Señor. El azote de las emociones.